Entonces, aquí fue donde nos quedamos el martes, ¿de acuerdo? Nos quedamos en problemas de malrotación intestinal. En pacientes pediátricos, esto puede deberse a una fijación normal del mesenterio, ¿de acuerdo? Y vamos a tener diferentes signos radiográficos que nos van a hacer sospechar de esta patología, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos un estudio marcado normal, la disposición habitual es que tengamos nuestro estómago hacia la izquierda de nuestra columna vertebral. La porción del duodeno, primera, segunda y tercera porción, de acuerdo, van a quedar sobre el lado derecho y posteriormente va a haber un cruce de esa tercera porción sobre otra vez la columna, de acuerdo, para llegar al ángulo de Kelvin. Entonces, si nosotros sospechamos de patología, tenemos que evaluar la disposición de estos segmentos del intestino, de acuerdo, para poder llegar al diagnóstico. Entonces, nuestra referencia básica va a ser la columna, ¿de acuerdo? Hacia la izquierda vamos a tener el estómago y la cuarta porción, punto más 3. La tercera porción va a atravesar de nuevo la línea media y la primera y segunda porción del duodeno van a quedar hacia el lado derecho. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos datos de malrotación, pues lo que vamos a ver es un acomodo distinto a lo que les acabo de decir. Una radiografía de abdomen, podemos llegar a tener la burbuja gástrica hacia el lado derecho, ¿de acuerdo? Y posteriormente vamos a tener diferentes signos radiográficos que nos van a hacer sospechar estas patologías. El signo de sacacorcho, bastante común observado, ¿de acuerdo? Y es una disposición en luz, en asa, ¿de acuerdo? De los diferentes segmentos del intestino, y vamos a ver la disposición anómala, ¿de acuerdo? Que no va a concordar con la descripción que ahorita les hacía en la diapositiva anterior. ¿Okay? En un estudio topográfico también podemos llegar a tener el signo de remolino, que esto se refiere a que existe una torsión del eje mesentérico, ¿de acuerdo?, alrededor de los vasos, sobre todo en la arteria mesentérica. ¿Okay? Cuando esto es una malrotación significativa, pues los pacientes van a tener signos y síntomas relacionados con un tránsito intestinal anormal, e incluso pueden llegar a tener datos de isquemia intestinal debido a estos datos de atrapamiento de las estructuras vasculares de la malrotación mesentérica. No, el signo de remolino es el que puedes ver en el TAC, ¿de acuerdo? Porque están alrededor de los vasos mesentéricos, y el sacacorchos, ¿de acuerdo? Lo puedes ver en estudios por contraste, ¿ok? En estudios verificados. Cuando tenemos datos de obstrucción intestinal baja, ¿ok? Y al igual que en la obstrucción intestinal alta, pues vamos a hacer uso de la radiografía, ¿de acuerdo? El ultrasonido va a tener una participación limitada, y lo que más nos va a ayudar es el colon. ¿Okay? Las principales patologías que podemos ver en pacientes pediátricos va a ser la impaginación intestinal, ¿de acuerdo? Una enfermedad de Hirschsprung y datos de apendicitis, que estas los podemos presentar a cualquier. ¿Okay? Como ya habíamos visto en clases anteriores, la impaginación intestinal va a ser más frecuente a nivel de la región iliocólica, ¿de acuerdo? Regularmente estos pacientes van a venir con distensión intestinal, con las heces, calidad de grosellas, y regularmente lo que sucede es por una hipertrofia del tejido linfoide que hace que ancle, ¿de acuerdo?, la intususcepción, y que esto pueda estar jalando hacia dentro del colon, ¿de acuerdo?, el asa de ilion distal. ¿Okay? Entonces, en los hallazgos radiológicos, pues vamos a tener un patrón de gas anormal en una radiografía de abdomen con datos de obstrucción, y podemos llegar a tener la representación de una imagen hiperdensa en la topografía del ciego, ¿de acuerdo? Que muchas veces estos hallazgos no los va a presentar los pacientes. Entonces, el tener una radiografía de abdomen en donde no tengamos un hallazgo relevante no nos va a excluir la posibilidad de una malformación intestinal. Lo que tenemos que ir a buscar es, mediante ultrasonido, los datos que ya conocemos y los signos que ya habíamos visto, el del pseudoriñón y el signo de Diana, ¿de acuerdo? Está el asa intususceptada dentro, junto con la gasa mesentérica, y nos da ese aspecto de pseudoriñón, y en Diana cuando hacemos un cambio en el sentido ¿de acuerdo? Hay que evaluar siempre modalidad Doppler para ver que exista viabilidad y adecuada irrigación de los segmentos intestinales involucrados a la
Cuando tenemos el diagnóstico de una insuficiencia y una malformación intestinal, mediante radiología podemos ofrecer datos de una reducción hidrostática. De esa reducción hidrostática la podemos hacer mediante la fluoroscopía o mediante guiado por ultrasonido. ¿Okay? Y lo que buscamos es introducir soluciones líquidas con alta presión a través del recto con la intención de ir bajando el ácido susceptable. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejemplo de se hace el diagnóstico de una insuficiencia mediante ultrasonido y mediante fluoroscopía, ¿de acuerdo? Se introduce material de contraste de forma retrógrada transrectal, se va llenando completamente todo el segmento colónico, ¿de acuerdo? Hasta llegar al sitio donde está la obstrucción por la insuficiencia. ¿De acuerdo? Sí, se mete a presión. La presión que tú debes de ejercer, ¿de acuerdo? Es la presión que te da tu solución puesta a 1 metro de altura sobre el nivel de paciente. ¿De acuerdo? No es una presión muy alta porque puede llegar a condicionar una perforación intestinal. Entonces, no es como que la aplastes tampoco la botella para poder que haga más presión. Simplemente es ponerla a 1 metro de altura sobre el nivel del paciente para que esa presión vaya poco a poco reduciendo de manera gentil el ácido susceptable. ¿Okay? Por fluoroscopía, pues puedes ir visualizando cómo esa ácido susceptada va reduciendo, ¿de acuerdo? Que pueden ser insuficiencias tan altas que pueden llegar a involucrar el colon del hueso. ¿De acuerdo? Entonces vas viendo cómo paulatinamente se va resolviendo. El uso de fluoroscopía lo debemos delimitar, ¿de acuerdo? Entonces podemos guiar nuestro mismo procedimiento guiado por el procedimiento, ¿de acuerdo? Se coloca una sondita transrectal, regularmente se envuelve con un poquito de zinc para que haya un tapón mayor a nivel de la ámpula rectal, ¿de acuerdo? Entonces, mediante la guía ecográfica, vas viendo en tiempo real cómo el asa se va prácticamente dependiendo hasta llegar a su posición habitual. Es bien importante que después de iniciar una reducción hidrostática hagas un estudio de culpa. Como sabes, estos pacientes tienen reinsuficiencias, ¿de acuerdo? Porque el proceso inflamatorio que genera la misma insuficiencia vuelve a funcionar de ancla para que se vuelva insuficiencia. Entonces, no es como que ya se redujo, lo damos de alta. Hay que dejarlo en observación, hacer un estudio de control a ciertas horas, ¿de acuerdo? 4 o 6 horas, para ver que no tenga otra vez datos de la enfermedad de Hirschsprung se refiere que hay un segmento de colon que va a estar aganglionado, ¿de acuerdo? Y esta falla, la presencia de células ganglionarias, va a impedir una adecuada relajación. Entonces vamos a tener zonas estrechas. Se puede subclasificar en enfermedad de Hirschsprung de segmento corto, ultracorto, segmento largo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar de esta enfermedad? Sobre todo cuando tenemos pacientes recién nacidos, ¿de acuerdo? Que no hayan evacuado las primeras horas de vida. ¿Okay? Entonces, en nuestra evaluación inicial, mediante la radiografía, pues vamos a ver un patrón de gas anormal con datos de obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? Vamos a ver que existe gas distal, pero el paciente no evacúa. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer el diagnóstico se confirma mediante biopsia. ¿Okay? Se hace un estudio histopatológico para confirmar que no existen células ganglionarias, pero mediante radiología podemos hacer una evaluación inicial para posteriormente tomar la biopsia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a buscar es que exista una zona que no tiene relatación o que está estrecha a nivel del segmento colónico distal. Y para poder hacer ese diagnóstico, pues utilizamos el estudio de colon. Aquí lo que hacemos es introducir también una sondita transrectal en el del recto y administrar un material de contraste, regularmente hidrosoluble, y podemos identificar cómo existen zonas distales estrechas, ¿de acuerdo? Sin relajación del colon, ¿de acuerdo? Que nos va a hacer sospechar de la enfermedad. ¿De acuerdo? Es una proyección antero-posterior, es una proyección lateral, es una proyección oblicua, en donde prácticamente el hallazgo es el mismo, donde vemos que no existe una zona de relajación, zonas estrechas, ¿de acuerdo?
¿de acuerdo? Y para hacer este diagnóstico hay un índice de recto sigmoides en donde el segmento rectal, ¿de acuerdo? Por lo regular tiene que tener más distensión que el segmento sigmoide. Entonces, si vemos una relación invertida en donde el sigmoide se esté dilatando o lo podamos dilatar mayor que el recto, ¿de acuerdo? Pues nos va a dar la sospecha de enfermedad. ¿Okay? Procesos apendiculares agudos, ¿de acuerdo? Que ya veíamos también en clases anteriores, el ultrasonido, pacientes pediátricos, pues embarazadas, siempre utilizar el ultrasonido, dejar la tomografía para aquellos casos en donde existe una sospecha, ¿de acuerdo? Y que el ultrasonido inicial no haya sido, no nos haya definido si es un proceso apendicular. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Pues a nivel de la fosa ilíaca derecha vamos a buscar el apéndice central con una estructura tubular aperistática que termina en fondo de saco, ¿de acuerdo? Si mide más de 6 milímetros, tiene datos de hiperemia, aborramiento del plano graso y un poco de líquido, ¿de acuerdo? En el contexto clínico adecuado, pues esto va a ser una apendicitis aguda hasta nuestro cuerpo. ¿Okay? En nuestra radiografía, pues podemos llegar a tener datos de hilio, ¿de acuerdo? Por el mismo proceso inflamatorio, hasta centinelas, ¿okay? Pero el ultrasonido es el que nos va principalmente a confirmar el estudio. ¿Okay? Los masas abdominales en pacientes pediátricos, pues la gran mayoría van a ser aspectos benignos, ¿de acuerdo? Que nos van a involucrar en el sistema genitourinario. ¿Okay? La gran mayoría de las ocasiones van a ser datos de obstrucción de la unión ureteropiélica, podemos llegar a tener datos de reflujo vesículo-ureteral, ¿de acuerdo? Y podemos tener también enfermedad quística. La gran mayoría, afortunadamente, van a caer dentro del contexto de lesiones benignas, pero también vamos a tener representación de patología maligna. ¿De acuerdo? Y en pacientes pediátricos, lo que más frecuentemente vemos es el tumor de virus. Neuroblastomas, tumores malignos, originarios de origen renal, neuroblastomas, ¿de acuerdo? De la cresta neural o hepatoblastomas a nivel. Vamos a ver ahorita los casos. La obstrucción ureteropiélica se refiere a que existe una zona de estrechez a nivel de la unión ureteropiélica. Entonces, estos pacientes pueden llegar a tener datos de hidronefrosis, ¿de acuerdo? Por la consecuente nefromegalia. Entonces, en nuestra radiografía inicial podemos nosotros ver la silueta renal que está aumentada de tamaño, ¿de acuerdo? Y para poder confirmar estos diagnósticos necesitamos hacer un ultrasonido. ¿De acuerdo? En el ultrasonido lo que vamos a identificar es un riñón que está aumentado de tamaño, que va a tener datos de hidronefrosis. Vamos a ver el sistema que localiza cómo está dilatado. Esto es esta parte de aquí y vamos a ver cómo no existe una continuidad, ¿de acuerdo? Con el útero. ¿Okay? Podemos confirmarlo mediante estudios contrastados, podemos hacer estudios en donde inyectamos material de contraste a nivel intravenoso, dejamos que se eliminen una pilografía escritora, entonces vamos a ver cómo existe dilatación del sistema pilocanicial, de acuerdo, tanto de un lado como del otro, principalmente en el lado izquierdo, y cómo no vamos a llegar a tener tanta concentración de material de contraste a nivel de la vejiga, porque existe un paso lento, ¿de acuerdo? Esta radiografía es como a los 45 minutos, ya no deberíamos de ver nada de material de contraste a nivel renal, entonces deberíamos de ver prácticamente todo a nivel de la vejiga o incluso que el paciente ya se hubiera dormido. Entonces vamos a tener representaciones de bolsas hidronefróticas, secundario a obstrucciones, de acuerdo con disminución del calibre de la unión ureteropiélica. Sí, en la anterior, en la radiografía, ¿qué señaló, perdón, para dar como sospecha? Sí, además de que tú lo que buscas cuando haces una evaluación de una radiografía, pues parte de ver tu patrón de gas intestinal que sea normal o no, ¿verdad? Tienes que descartar que no existen datos de visceros megalios. Entonces, para poder ver todos esos hallazgos, pues tú lo que tratas de identificar son los diferentes contrastes naturales que te da la radiografía. Puedes ver el gas, ¿de acuerdo? Y puedes ver los planos grasos. ¿Okay? Entonces, no sé si tengas más o menos en mente una radiografía de abdomen normal, en donde tú vas a ver la silueta renal, ¿de acuerdo? Prácticamente rodeada por un poquito de gas. Y en esta radiografía lo que tú estás viendo es que existe una opacidad, ¿de acuerdo? Un aumento de la densidad en toda esta zona. Que si tú pones un poquito de atención, se va a hacer un desplazamiento de haces intestinales, ¿de acuerdo? Hacia el lateral y hacia la parte inferior. Incluso el estómago también está un poquito desplazado hacia superior, ¿de acuerdo? Entonces, esto te hace pensar que aquí existe una masa, ¿de acuerdo? Si tú sospechas de que existe una masa a nivel renal, pues lo confirmas con nosotros.
Pero después de tu pregunta, de acuerdo a lo que tú ves, es un aumento de la densidad de una masa. ¿Okay? El tumor de Wilms, ¿de acuerdo? Pues es el tumor maligno más frecuente en niños, ¿de acuerdo? Su pico de incidencia va a ser entre los 3 y 4 años. Entonces, siempre que ustedes tienen un pacientito con un aumento de volumen, hagan una exploración física, a la palpación encuentren una masa, ¿de acuerdo? Más o menos en la topografía de la fosa renal, sospecha de tumor. Estos tumores por imagen van a estar representados por una lesión que regularmente tiene sus bordes definidos, una densidad heterogénea en estudios de tomografía, con zonas de captación de contraste y zonas impodensas que van a ser zonas de necrosis. En algunos casos pueden llegar a presentar calcificaciones y estos tipos de lesiones tienen una característica que tienen una angioinvasión, ¿de acuerdo? Se meten a la vena renal, ¿ok? Y van a desplazar estructuras. Aquí hay un signo radiográfico que tenemos que nosotros identificar, y es que esta lesión va a estar prácticamente rodeada por algo de parénquima renal normal, ¿de acuerdo? Y con eso nosotros podemos definir que esta lesión sea dependiente ¿de acuerdo? Regularmente estas lesiones, estos tumores de metástasis, principalmente a pulmón, los pacientes les tiende a ir bien, se hacen resecciones completas del pulmón junto con el riñón, y si la quimioterapia pueden llegar a tener muy buen pronóstico si se diagnostica, ¿de acuerdo? En esta otra radiografía, algo similar a lo que veíamos con la estenosis clínica, lo que estamos identificando es que existen datos de una nefromegalia, ¿de acuerdo? Una silueta renal aumentada de tamaño con desplazamiento de asas, ¿de acuerdo? Hacia la boca lateral. Entonces, siempre que tengamos la representación de una probable tumoración abdominal en un paciente pediátrico, tenemos que hacer estudios complementarios, hacer ultrasonido, tomografía, para descartar esta posibilidad. Parénquima renal sano, ¿de acuerdo? Con captación de material de contraste a nivel de la cortical y la gran tumoración que prácticamente ocupa la totalidad de ellos. El neuroblastoma, a diferencia del tumor de Wilms, va a depender principalmente de las glándulas suprarrenales, ¿de acuerdo? Estos se van a originar a nivel de la cresta neural primitiva, de toda la cadena simpática y parasimpática, y principalmente a nivel de la topografía de la glándula suprarrenal es donde vamos a tener la representación de la masa, ¿de acuerdo? Este tipo de tumores pueden llegar a tener calcificaciones en un porcentaje aumentado, de acuerdo, calcificaciones gruesas, y también tienen captación de material de contraste de forma irregular por zonas de necrosis. Estos tumores tienden a ser agresivos también, con metástasis ganglionarias a hígado, a hueso y a cerebro, ¿de acuerdo? Y un dato relevante es que pueden llegar a presentar elevación de las catecolaminas, ¿de acuerdo? En estudios de laboratorio. Este es un ejemplo de un ultrasonido de un paciente pediátrico con un neuroblastoma. Lo que estamos viendo es una imagen, esta primera imagen estamos a nivel de la fosa hepatorenal, ¿de acuerdo? Esto es el hígado, esto es el riñón, y hacia el polo superior del riñón tenemos que esta imagen ecogénica de bordes bien definidos, ¿de acuerdo? Que tiene desplazamiento tanto del hígado como del riñón, que si tenemos un poquito más de zoom, podemos identificar que tiene una características o una ecogenicidad muy homogénea y presenta flujo a la exploración frontotemporal, ¿okay? Si volteamos a ver el hígado, vemos que tiene múltiples imágenes nodulares, ¿de acuerdo? Que tienen un comportamiento, una ecogenicidad similar al pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está sucediendo es que el paciente tiene esta lesión primaria, ¿de acuerdo? Ya que es una metástasis hepática. Si se confirma mediante tomografía, pues vamos a ver una hepatomegalia, un crecimiento muy importante de la salud hepática, con todas esas lesiones nodulares hipodensas que tienen comportamiento similar al tumor primario que usa la glándula suprarrenal del lado derecho. ¿De acuerdo? Vemos exactamente lo mismo. Vemos el hígado, vemos el riñón, de acuerdo con el desplazamiento hacia el polo superior y secundario la presencia de esa lesión. ¿De acuerdo? Este pacientito también ya tenía una metástasis a nivel óseo, ¿de acuerdo? En el cráneo, vemos como el líquido está totalmente alterado con zonas de erosión, como si fuera con una presencia de acumulación de tejidos blandos y un aumento del volumen del líquido.
Diferencias entre el neuroblastoma y el nefroblastoma, la edad de presentación, pacientes más pequeños el neuroblastoma, de acuerdo, clasificaciones más frecuentes en el neuroblastoma. El patrón de crecimiento es que esto empuje, desplaza y esto invade. ¿Okay? La relación con el riñón, pues esto nace del riñón, vamos a ver parénquima renal involucrado, a diferencia del neuroblastoma que lo va a desplazar. Las metástasis principalmente al pulmón y ganglios, como el tumor de Wilms, ¿de acuerdo? Podemos ver, llegar a tener metástasis en cerebro y a hígado en el neuroblastoma, ¿de acuerdo? Este tiene una angioinvasión, vamos a ver a nivel de la vena renal, ¿de acuerdo? Y esto va a tener un involucro de las estructuras, pero no por un crecimiento intraluminal, sino que las va a englobar, ¿de acuerdo? Y las va a aportar. Entonces vamos a tener zonas de esterosis. El signo de la garra se refiere a que tienes como que parénquima renal alrededor, ¿de acuerdo? Y una parte es como si no sé, yo me lo imagino, porque la verdad no le da mucha forma de garra, pero me lo imagino como si fuera la impresión de una huella como de los suelos, como si fuera el prominente de la apoya, ¿de acuerdo? La parte tumoral y luego el resto de la lesión, ¿de acuerdo? Que es parénquima renal. Pero algo bien importante, muchachos, cuando ven ustedes pacientes en urgencias que lleguen con fracturas, ¿de acuerdo? Hay ciertos tipos de fracturas que para ustedes les debe llamar la atención, ¿de acuerdo? Y hay que descartar que esto no sea consecuencia de un abuso urbano, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son los hallazgos principales que podemos llegar a tener, ¿de acuerdo? Los circuitos maltratados, ¿de acuerdo? Y parte de nuestra labor como médicos al observar esto es que tenemos que hacer también labor social, ¿de acuerdo? Y poder informar a tiempo a quien competa, ¿de acuerdo? Para que esto ya no esté pasándole a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las fracturas que podemos llegar a tener en pacientes con maltrato, pues van a ser fracturas, no van a ser tan habituales que sucedan, ¿de acuerdo? Huesos largos a nivel del fémur, ¿de acuerdo? Por aplastamiento, o sea, porque los estrujan a nivel de los muslos, ¿de acuerdo? Y esto va a condicionar el caso de fractura. Fracturas en donde a los niños los sujetan del pecho y los sacuden de un lado a otro, entonces sus extremidades inferiores chocan entre ellas y podemos llegar a tener fracturas en las esquinas metafisiarias, también son comunes en pacientes maltratados. De acuerdo, fracturas a nivel de columna, en donde por el mismo hecho de son sacudidos, estos niños podemos llegar a tener fracturas en los elementos posteriores, de acuerdo, o en donde se sujetan por el adulto, de acuerdo, a nivel de la cintura escapular, también podemos llegar a tener casos de fractura en los somóplatos. Casos de fractura en los arcos costales, entonces siempre evaluar en los arcos costales, que es de lo que se sujetan en estos niños cuando son maltratados, y por el exceso de fuerza con el que son sujetados podemos llegar a tener representación de fracturas costales, ¿de acuerdo? Las metáfisis femorales, ¿de acuerdo? Es similar que ocurre cuando se sacude, y fracturas de cráneo, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que llegue un pacientito con fracturas que le llaman la atención, traten de indagar un poquito, ver la historia clínica, ver cuál es el mecanismo de trauma, para tratar de descartar que no sea un hematoma, ¿de acuerdo? De las lesiones más severas que podemos llegar a tener en pacientes maltratados, pues es por el hecho de que son sacudidos, datos de contragolpe, a nivel cerebral podemos llegar a tener representaciones de hematomas subdurales, ¿de acuerdo? Recuerden que los hematomas subdurales pues, prácticamente es la ruptura de venas puente. Entonces vamos a tener acumulación hemática en el espacio subdural, muchas veces asociados con rasgos de fractura, ¿de acuerdo? Aquí vamos a una representación de la tomografía en 3D, donde vemos la estructura coronal, ¿de acuerdo? Vemos la escama del temporal y la estructura lambda, ¿de acuerdo? Y es un caso de fractura que no tiene una morfología similar a las suturas, o sea, la vemos más lineal, ¿de acuerdo? Con sus bordes más nítidos, entonces siempre sospecho de la posibilidad de un maltratado. Este paciente, lamentablemente, aparte de tener una hematoma subdural, si ustedes ponen atención, se ve una zona de menor densidad en el hemisferio cerebral del lado derecho, de acuerdo con desplazamiento de la línea media, colapso del sistema ventricular, y es porque este paciente, aparte de tener su hematoma, pues tiene una zona de infarto bastante importante debido al marcamiento.
El sistema nervioso central, pues vamos a ver prácticamente enfermedad tumoral. Algo bien importante de recordar es que la gran mayoría de tumores en pacientes pediátricos van a ser a nivel infratentorial, ¿de acuerdo? A diferencia de pacientes adultos que principalmente van a ser a nivel supratentorial. ¿Okay? Entonces, es una causa importante de muerte en pacientes pediátricos, las lesiones tumorales. Entonces, siempre tratar de descartar en aquel paciente que tenga alguna intervención neurológica, ya sea de exploración física o en historia, recuerdo descartar que no exista patología tumoral. Y para hacer nuestro diagnóstico, pues podemos iniciar con tomografías de cráneo simple. De los tumores que más frecuentemente podemos encontrar es el astrocitoma pelocítico. El astrocitoma pelocítico es una lesión intraaxial que va a depender del cerebelo, ¿de acuerdo? La característica principal de este tumor es que es un tumor quístico, ¿de acuerdo? Que va a tener una parte interna sólida. Entonces va a ser un quiste con un nódulo tumoral interno, que ese nódulo tumoral va a tener captación de material de contraste y que se va a encontrar a nivel infratentorial, por debajo del círculo, por debajo de la tienda del cerebelo. Tenemos que sospechar siempre de un astrocitoma pelocítico. Son tumores que se operan, ¿de acuerdo? Y regularmente les va bien a los pacientes. ¿Okay? Entonces, tenemos estudios de resonancia magnética de uno simple, sagital, axial, un axial de T1 con contraste y un axial de T2. ¿De acuerdo? Entonces, para poder identificar que es una lesión quística, pues volteamos a ver el T2. ¿Okay? Si sabemos que tiene un componente líquido, pues lo vamos a ver hiperintenso en psicosis ponderadas en T2, igual que el comportamiento de líquidos circulares. Si nosotros vemos en el estudio simple, ¿de acuerdo? Y hacemos un comparativo con el contrastado, pues vemos que esa parte del nódulo tumoral interno tiene una captación irregular de material de contraste, pero tiene captación. Entonces ya tenemos las características clásicas de este tumor. Está en el cerebelo, que es quístico y que el nódulo interno cambia, ¿de acuerdo? Eso es igual a un astrocitoma pelocítico. El meduloblastoma va a ser un tumor extraxial que va a tener un origen en el techo del cuarto ventrículo, ¿de acuerdo? Este tumor regularmente va a ser de márgenes definidos, ¿okay? Y va a condicionar datos de obstrucción. Vamos a tener una hidrocefalia obstructiva secundaria a la presencia del tumor, ¿de acuerdo? El meduloblastoma tiene característica que es sumamente vascular. Entonces, si es algo muy vascular en la tomografía, lo vamos a ver como una lesión hiperdensa, ¿de acuerdo? Y en la resonancia magnética, esa misma hipercelularidad lo vamos a ver como zonas de restricción y la difusión, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos que tenemos una lesión en la línea media que involucra el cuarto ventrículo, produce hidrocefalia y tiene restricción a la difusión, es un meduloblastoma. Hasta la vamos a ver, ¿de acuerdo? Es una tomografía, es un T1, es un T2 y es la difusión, ¿de acuerdo? El T2 para ver la hidrocefalia, el T1 para ver la lesión que está a nivel infratentorial, línea media, la tomografía para, junto con la difusión, ¿de acuerdo? Para ver que tiene hipercelularidad. Otro ejemplo de meduloblastoma, ¿de acuerdo? Tumoración que tiene captación de material de contraste, nivel infratentorial, línea media, cuarto ventrículo y que tiene restricción a la difusión, ¿de acuerdo? Entonces son los datos característicos de un meduloblastoma, ¿ok? Tumor redondito, ¿de acuerdo? Una captación muy homogénea. Si esto lo viéramos, por ejemplo, en un paciente adulto, acá hay una lesión extraxial, pues aparece incluso hasta un meningioma, ¿de acuerdo? Pero esto está dentro del cuarto ventrículo, ¿ok? A diferencia del ependimoma, ¿de acuerdo? Que este también nace del cuarto ventrículo, este a nivel del piso, pero este va a tender a tener una morfología más irregular, ¿de acuerdo? Con captación más heterogénea en material de contraste. Y es porque este tumor nace o depende del epéndimo, ¿de acuerdo? Entonces, en donde exista células ependimales, este tumor puede extenderse. Entonces, tiende a tener un crecimiento más irregular con extensión a través de los agujeros, de acuerdo, que encontramos a nivel de la fosa posterior, incluso puede tener un poquito de extensión hacia la epífisis. Pero es un tumor de igual forma que involucra al cuarto ventrículo y nos puede condicionar a la hidrocefalia por obstrucción. ¿Okay? Y este es el más temido de todos, ¿de acuerdo? El glioma del tallo. Es un tumor maligno de pobre pronóstico, ¿de acuerdo? Este es un tumor intraaxial, ¿de acuerdo? Que va a involucrar el tallo cerebral.
¿ok? ¿Cómo lo vamos a ver? Como una lesión de márgenes definidos. Recuerdo que va a tener un comportamiento hiperintenso en secuencia que se pondrán en T2 y va a tener mucha captación de material de contraste que nos va a condicionar además el crecimiento, una deformidad del tallo cerebral. Los pacientes, lamentablemente, su pronóstico es muy reservado, ¿de acuerdo? Y la edad de presentación es entre los 3 y los 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, como acción que ustedes vean que nos deforma el tallo cerebral, inmediatamente piensen en un video. Si ustedes se fijan, el cuarto ventrículo está preservado, ¿de acuerdo? Y no tenemos la turbina hidrocefalia porque el sistema ventricular no está involucrado, ¿de acuerdo? Tiene más compromiso a nivel de. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Cuál pregunta? La de los tumores de Wilms. ¿Qué tumor? ¿Esto no sigue? ¿El neuroblastoma? ¿Dónde lo ven? ¿De dónde nace el neuroblastoma? Sabemos que nace de la suprarrenal, ¿de acuerdo? Pues aquí lo que estás viendo en este corte de tomografía pues es el hígado, el riñón del lado derecho, el riñón del lado izquierdo que está hidronecrótico, de hecho tiene tiene contraste acumulado junto con la bolsa hidronecrótica, ¿okay? Y todo lo que tú ves acá, todo esto es el tumor, ¿okay? Si tú te fijas, las estructuras las envuelven y las va disminuyendo de calibre, ¿de acuerdo? Y esa es una diferencia significativa entre uno y otro, ¿okay? Esto va a crecer por dentro de la vena renal y esto lo va a envolver, ¿okay? ¿Dudas? ¿Preguntas, muchachos? Acá se acabamos el curso. Ya nada más nos falta el tema de intervención. Yo creo que lo vemos la próxima semana. El lunes tienen su recorte. Ya mandé los casos a la doctora que está ahí, ¿de acuerdo? Y mañana vamos a hacer una simulación del ECOE, ¿de acuerdo? Para ver cómo es que lo vamos a calificar, como quiero que ustedes lo lleven a cabo, ¿okay? Entonces, mañana vamos a ver tus fracasos, pero con intencionalidad de coger. Entonces, no vamos a hacer. No, en el ECOE nos vamos a enfocar más en tórax, en abdomen, en neuro y músculo esquelético. ¿De acuerdo? Las cosas que más van a tórax, abdomen, músculo y neuro. Vamos. No sé, pero para el ECOE, de los casos que vamos en el examen, pues sí, vamos a ver a partir de mama hasta la convención. No, ahí no hay cachos. ¿Pudiera hacer ese puntito algo en cacho? En el otro, saca hay unos puntillos ahí. Pero acá está la representación del cacho grueso. Esto. Fíjate, este es tu riñón, este es el vaso, este es el estómago, este es el hígado. ¿De acuerdo? Tiene contraste bioral, por eso se ve así más denso. ¿De acuerdo? Pero esta es la densidad de la calcificación del nervio. Todo esto, sí. Todo esto. Bueno, incluyendo la calcificación. Ah.